Bienvenidos. Bienvenidos a la oscuridad que no me transgrede, no me afecta, no me deja cabizbajo o sumergido en lo que podríamos llamar los placeres fangosos. Estoy aquí dispuesto a orientarnos en el pensamiento, a producir cosas con pensamientos, a producir sentidos, caminos, para caminarlos juntos, hacerlos mis interlocutores, del mismo modo que los náufragos o los aficionados a la radio se llevaban a los límites de la comunicación para experimentar con las palabras. No le temo a la oscuridad, puesto que es el fondo que necesito. Esto es una lección más del Laboratorio de Medios y Humanidades, en la que seguiré desarrollando los temas de el narrador y continuaré con las sendas explicativas de este ser diagramático que da cuenta de todas las potencialidades que requiere alguien en búsqueda de la comunicación que transgreda la comunicación misma. ¿Cómo se transgrede la comunicación misma? Convirtiendo a la comunicación en comunión. Y claro, este personaje que no es más que un esquema, nos sirve para adentrarnos a nuestros temas. Este, lo habíamos dicho, es el personaje del narrador que conforme más habla, conforme más extiende um, su relato, va enraizándose más y más a la tierra como si fuera un árbol viejo, como si fuera un árbol extenso en su sabiduría, como una ceiba, como un fresno, como una jacaranda. Y además, este narrador tiene a su alrededor a una comunidad de oyentes junto a él. Es como los antiguos narradores que conjuntaban a escuchas alrededor de una fogata para contarles historias y los que lo escuchaban, sorprendidos, ayudan a hacer más y más profundas sus raíces. Claro está que todo esto es un ámbito metafórico que para nosotros habrá de ser desarrollado. Me gustaría que en esta ocasión nos quedáramos de acuerdo al esquema de nuestro narrador en su oído, en su espiral significante, en su pabellón auricular lleno de un retorcido laberinto que dé cuenta de una de las máximas capacidades que se requieren para establecer esta comunión que buscamos. La escucha, la capacidad auditiva. El oído viene de una palabra interesantísima, latina, que es aveo, de donde viene a su vez aviditas, deseo. El deseo entra por la oreja, por el oído, ¿sí? En efecto. Quiero que oigan un brevísimo cuento de Franz Kafka, que si ustedes se acercan a una de sus fotografías notarán que era un individuo con unas grandes orejas, y ese comentario que pasaría por una frivolidad de mi parte, me parece que se vuelve algo significativo de su personalidad y de su genio. En sus cuentos habita una gran capacidad acústica. Sus personajes parecen tener una hipersensibilidad auditiva. Se escucha todo. Un personaje levanta, por ejemplo, un cubo de agua y al levantar ese cubo de agua se escucha por toda la ciudad. Como si todo lo que ocurriera en sus cuentos estuviera magnificado merced a algún mecanismo de audición superlativa.
Todos los elementos se escuchan, todo es audible. Escuchen, por ejemplo, este brevísimo cuento de título El gran ruido. Estoy sentado en mi habitación, en el cuartel general del ruido de toda la casa. Oigo cómo se cierran todas las puertas. El ruido que hacen al cerrarse evita que oiga los pasos de los que las atraviesan, aunque todavía oigo cómo se cierra el horno en la cocina. Padre echa abajo la puerta de mi habitación y la atraviesa arrastrando su bata. En la habitación contigua atizan las cenizas de la calefacción. Bali pregunta, gritando desde el recibidor, palabra por palabra, si ya se ha limpiado el sombrero de padre. El borboteo, que me parece familiar, eleva el griterío de una voz que responde. Llaman a la puerta de la casa y hace el mismo ruido que una garganta acatarrada. Se abre la puerta con el canturreo de una voz femenina y se cierra con una sacudida despiadada. Padre se ha ido. Ahora comienza el ruido suave, disperso, desesperanzado, iniciado por el canto de los dos canarios. Ya hace tiempo pensé, con los canarios se me vuelve a ocurrir, si no podría abrir un poco la puerta, arrastrarme como una serpiente hasta la habitación contigua y desde el suelo pedir a mi hermana y a su institutriz un poco de silencio. Esto es El gran ruido de Franz Kafka, en el que incluso se escucha cómo una bata se arrastra por la estancia de la casa, en la que los distintos ruidos ocurren a distintas distancias. Se conforma una envoltura sonora alrededor de una oreja central que ocupa el centro mismo del devenir acústico, como el narrador. El narrador es desde luego un centro de sentido, pero también es un centro de recepción acústica. Para hablar es necesario haber escuchado. Para escribir es necesario haber leído. Para dibujar es necesario haber visto. De modo que el que produce sentidos se encuentra en un toma y daca, en un ir y venir, en un sístole y un diástole de recepción y de entrega, de recepción y de entrega. Quien escucha puede hablar. Quien ve puede dibujar. Quien lee puede escribir. Claro que esta eh, intención de ir y venir, de recibir y entregar, es la que nos convierte en agentes de la comunión, agentes de comunión que buscan hacer que un tema venga, vaya, se entregue en las manos de alguien más. Hacemos una traditio, una tradición. En el sentido lato del término traditio, tradición, está implícita el acto de entrega, el acto de entregar en las manos algo para que continúe su camino. Este acto de entrega es absolutamente indispensable de ser comprendido para lo que buscamos, el ámbito de la comunión, que es la trascendencia del ámbito de la comunicación. Pero quedémonos aquí, en el oído. Les he leído el gran ruido de Franz Kafka, que es el grado superlativo de la escucha. Es como cuando se está bajo el efecto de ciertas sustancias donde todo lo escuchado pasa a primer plano, donde incluso lo inaudible llega a ser audible. Lo sublime es un concepto que sobrepasa nuestras capacidades perceptivas. Es sublime un paisaje que sobrepasa la amplitud de mi mirada. Es sublime un sonido que sobrepasa la capacidad perceptiva de mi oído. Es sublime el caminar de una hormiga, del mismo modo que es sublime
la explosión del Krakatoa, del volcán Krakatoa. Son sonoridades que sobrepasan las capacidades de mi oído. Si yo escuchara la explosión del Krakatoa, no traería como consecuencia para mí más que se me rompieran los tímpanos y con toda seguridad que se me rompiera el cráneo por la fuerza de la explosión misma. Lo que quiero decir con esto es que hay percepciones que nos sobrepasan y que sobrepasándonos son sublimes. El oído tiene una capacidad, un abanico de percepción que es el umbral de la normalidad perceptiva en los seres humanos. El oído es desde luego el pabellón metafórico por donde entra a nosotros la sabiduría. Nadie que haya sido discípulo puede prescindir de la capacidad de escucha atenta, de la capacidad de escucha crítica, y esta capacidad crítica de escucha está implícita en sabidurías antiguas, las Upanishads, como se conocen a estos poemas de sabiduría védica, que son el germen, el antecedente de la sabiduría hindú, significa literalmente ponerse más abajo que otro para escuchar. Quien aprende se dispone en un nivel más bajo, que no corresponde a una relación jerárquica, sino que se dispone en un estrato más bajo para poder escuchar con mayor amplitud lo que alguien más arriba tiene que decir. Quien escucha tiene que convertirse en una especie de cazador de sentidos. Todo aquel que se haya acercado a las conversaciones de Goethe y Eckermann, se dará cuenta de que Eckermann se convirtió en una especie de cazador de las palabras que profería el maestro Goethe. Es como si Eckermann fuera con su red de mariposas cazando los sentidos que expelía por la boca el maestro Goethe. Aquí la relación de escucha está dispuesta en una relación de recepción, de cacería del sentido. Las Upanishads, en su origen, tienen ese sentido también. Disponerse más abajo que otro para escuchar. Esto en la cultura védica, pero en la cultura, por ejemplo, griega, entre los pitagóricos, había dos momentos de iniciación. El primero, aquel que quisiera convertirse en un pitagórico, tenía que convertirse en un acusmático. Era un rito de iniciación que consistía en guardar silencio durante un periodo de 3 años y escuchar. Verdaderamente escuchar, cosa que es, creo yo, bastante difícil. Verdaderamente escuchar durante 3 años. Una vez pasado este primer umbral de iniciación, ya los discípulos se convertían en matemáticos. El primer momento son los acusmáticos, el segundo los matemáticos. Matemata es una palabra griega que significa distintas tareas, multiplicidad de tareas. La matemática después se vincula con la aritmética y con el álgebra y ya conforma esta constelación de sentidos que es el que atribuimos a las matemáticas. Pero originalmente la palabra significa muchas tareas. Las muchas tareas llegan después de una iniciación en la escucha, de una iniciación en la atención. Vuelvo a repetirlo, sin afán de parecer iterativo, pero sí como para dejarlo bien subrayado, que solo aquel que puede escuchar con atención puede hablar con atención. Solamente aquel que pueda hacer sentido al escuchar puede hacer sentido al hablar. Y esto, desde luego, que es parte fundamental de nuestras reflexiones en el Laboratorio de Medios y Humanidades. Hay muchas metáforas en el oído. Yo mismo he fundamentado un manual de dibujo en la importancia
de la escucha. Fíjense, esta es mi primera lección de dibujo. Es un libro pop-up, pero que tiene en el centro un oído en el que el pabellón, articulado a través de un laberinto, se convierte en una montaña rusa, en un mecanismo de subida y de bajada, de aceleración y de desaceleración. Esto evidentemente es un trabajo gráfico y metafórico de cómo el sentido de lo que escuchamos tiene sus distintos ritmos, tiene sus distintas velocidades. El sentido puede muchas veces quedarse danzando en el pabellón de la oreja sin haber entrado a nuestro interior. Puede quedarse eh, dando vueltas, subiendo y bajando ahí durante mucho tiempo hasta que finalmente se decanta el sentido y entra a nuestra interioridad, valga la redundancia. Aquí tiene un sentido. El sentido puede quedarse muchas veces externo, sin una verdadera comprensión e incorporación del mismo. Así que en el centro mismo de mi tratado, de mi manual de dibujo al rojo vivo, se halla la escucha. ¿Cómo hacemos sentido al escuchar? El Bardo Todol, que es uno de los libros tibetanos más importantes, sobre todo para lo que tiene que ver con la escatología, es decir, lo que pasa después de la muerte, tiene que ver directamente con el oído. Son instrucciones que un familiar vierte por el oído a un recientemente muerto. Un familiar, con palabras amorosas, comienza a leer instrucciones al reciente muerto para la cabal comprensión de lo que está viendo, de la cabal comprensión de aquellos con los que va encontrándose, con la finalidad de encontrar una liberación. Es un instructivo para ser leído por un familiar, tiene que haber un vínculo amoroso entre quien lee las instrucciones y quien lo escucha o suponemos que nos escucha, para que haga sentido. Es como si el sentido leído del Bardo Todol o libro tibetano de los muertos, como se le conoce eh, popularmente, tuviera, fuera vertido como una miel de sentido a través del oído del otro. Las instrucciones son muy precisas. Para leerlas hay que acercarse lo más posible al difunto y verterlas con suavidad por el pabellón auricular. El vertimiento del sentido es como verter una miel que una vez interiorizada germinará de sentido. Todas estas metáforas que ustedes pueden encontrar místicas, me parece que pueden hacer mucho sentido en la labor de comunicación trascendida, que es la comunión que buscamos en, en nuestras producciones radiofónicas, en esto que estoy tratando de hacer con ustedes. En Hamlet, al rey Hamlet lo asesinan vertiéndole veneno por el oído. De modo que también esta forma de envenenar, de minar el interior del otro, tiene que ver también con interiorizar una sustancia mortal a través del oído de un individuo, el rey Hamlet. De modo que Hamlet, hijo, tendrá que vengar este vertimiento de veneno a través de la oreja. Eh, Hay muchas pinturas en las que el oído es, por supuesto, un personaje principal. El oído, fíjense, es un modelo de nosotros mismos en formación. Nuestro oído es un feto, y esto lo sabe muy bien los acupunturistas, lo sabe muy bien la medicina oriental, que en nuestra oreja
está nuestra propia imagen en formación y que puede ser intervenido. Los acupunturistas saben que pulsando ciertos lugares, ciertas coordenadas de este esquema en formación, traerá consecuencias, en este caso, eh, higiénicas, médicas y de sanación. De modo que aquí tenemos otra vinculación más con el oído. Hay en la literatura, en Gargantúa y Pantagruel de François Rabelais, que es uno de mis libros más queridos, más estudiados, un momento en el que Pantagruel nace del oído de su madre, como si la oreja se convirtiera en un lugar matricial en el cual explota un sentido. Que Pantagruel, el protagonista de la novela, de una de las 5 partes, de las 5 entregas de François Rabelais, nazca a través del oído, pues me parece muy significativo, además de un sentido burlesco, que es lo que tenía François Rabelais en su escritura, puesto que escribió en el siglo XVI, casi a despecho de todo lo que lo rodeaba, de canon, de interpretación de textos, el canon de descripción, siempre Rabelais trataba de transgredirlo. Entonces Pantagruel nace del oído de su madre. Hay una representación pictórica muy interesante del pintor Giorgione, en el que es una figura alegórica de la envidia, en el que un personaje sale de una caracola de mar. Todos, creo yo, hemos tenido esta experiencia infantil de acercar a nuestro oído una caracola para escuchar en ella al mar. De modo que en esta transmigración de sentidos, de significantes, la caracola significa oído, mar, océano, integración al océano. Y que el envidioso salga de esta caracola me parece altamente significativo. La escucha comienza en nosotros desde que nos vamos formando. Comenzamos a oírlo todo a través del líquido amniótico de nuestras madres. Y el líquido amniótico sirve como una especie de magnificador. Recuerden esta experiencia de sumergirse en una piscina y escuchar lo que ocurre alrededor. Todo ocurre como magnificado. Hay un compositor que ha estudiado muy bien estos efectos de escucha subacuática, de nombre Luigi Nonno, un compositor del siglo XX, y gestó la idea de componer lo que él llama tragedias de escucha, óperas radiofónicas en las que pide a los escuchas que se sumerjan en agua para escucharlo. Pulsen en su buscador de internet las tragedias de escucha de Luigi Nono y vean precisamente estas escuchas subacuáticas de sus propuestas de composición. El oído es una catapulta, un pequeño remolino que catapulta el sentido. Es lo que está representado aquí. William Blake también habla acerca del oído como una catapulta. El oído, el que catapulta el sentido, el que puede capturar en un brinco un sentido que nos supera. Solo a través de el acto metafórico de catapultar nuestra escucha podemos capturar los sentidos. Eh, los pozos son los oídos de la tierra. Los pozos son los receptáculos del sentido. ¿Cuántos de nosotros no hemos arrojado una monedita a un pozo para verter a la tierra nuestros deseos? Verter un deseo a estos oídos sagrados es como
arrojar nuestros deseos o nuestros más íntimos pensamientos al oído sabio de un brahman que siempre nos escucha con paciencia, con serenidad. Orfeo, el personaje mitológico griego, pastor tracio, que con sus cantos puede doblegar a los bosques y domesticar a las bestias salvajes, hace de nuestro oído un templo, el templo de la música, ahí donde podemos construir el sentido musical, a pesar de que pueda haber y existir un oído interior, como quisimos demostrar hablando de Beethoven en la ocasión anterior, pero Orfeo es un personaje que en el mito hace de nuestro oído templo. Um, Hay una flor divina, por cierto, de la que habla Bernardino de Sahagún, en el que tiene una forma tal, parecida a una orejita, por lo tanto se les llama orejas divinas. Es la oreja Teonacastli. Ojalá pudiéramos tener 2 Teonacastli en nuestras manos para hacer mucho más profunda el acto de nuestra escucha. Todas estas metáforas del oído tienen que ver con la importancia que le vamos a dar a la escucha, a la importancia de escuchar nuestras propias propuestas radiofónicas, hacer sentido entre nosotros. Se trata de que ahora, de ahora en adelante, ustedes escuchen las producciones de sus compañeros, de sus compañeras y compañeres, como ustedes prefieran, y hagan un balance, una crítica. Escriban un párrafo crítico acerca de lo que están oyendo, acerca de todos los aspectos que les sean significativos. Desde luego, desde la parte más técnica de cómo dicen lo que dicen, cómo acentúan, cómo hacen énfasis en ciertos momentos de su intervención radiofónica, de su podcast, hasta el sentido mismo de su texto. Todo esto parte de un guión, desde luego. Es necesario hacer críticas a este guión, acerca de una crítica de las fuentes que utiliza el, el narrador. Y en este acto crítico de escucha, sus oídos tienen que metamorfosearse en todos estos aspectos que traté de narrarles a lo largo de esta eh, videoconferencia, videoclase, y que sus oídos se conviertan en una suerte de figura metonímica de Archimboldo. Si no saben quién es Archimboldo, por favor pulsen en sus buscadores para que vean ustedes las pinturas estrambóticas, siempre sorprendentes, de Giuseppe Archimboldo, pintor que los estudios de historia del arte relacionan con el manierismo, es decir, la parte última del Renacimiento, y que siempre buscaba sorprender a sus espectadores haciendo retratos a través de acumulaciones de objetos, de animales, y que producían siempre, insisto, sorpresa, pero también una enorme maravilla a través de la curiosidad, a través del prodigio, a través de lo monstruoso, que son categorías que se utilizan para interpretar las pinturas textuales, porque casi siempre hay un juego de palabras en sus pinturas, y en el que las orejas casi siempre busquen los retratos y observen las orejas. Las orejas en los retratos de Giuseppe Archimboldo cambian. Se trata a veces de orejas mazorca o a orejas setas, orejas tulipanes, orejas ostras, orejas
orejas de elefante, orejas troncos cortados, orejas alas de ave, orejas fondos de botella, orejas nabo, orejas hocicos de lechón, orejas listones, por ejemplo en el cuadro del bibliotecario, o orejas piezas de metal, en aquel retrato del individuo con un pelo en llamas. En fin, todas estas metamorfosis son alegorías del sentido. Todo aquello que entre nosotros hace sentido y nos transforma interiormente. Imagínense cuán cercano se halla el sentido auditivo del sentido de la imagen, sobre todo a través de las metáforas y de las metonimias que utiliza Giuseppe Arcimboldo en sus retratos. Vamos a procurar que nuestros oídos cambien de forma al crisol de lo que estamos oyendo. Del mismo modo que el gran oído de Franz Kafka, ser el centro de una escucha, poder escucharlo todo en grado superlativo, en grado hipersensible, para volvernos el centro de la escucha, que además nos transforma. Y esto es todo por hoy.